Hola familia, soy Enric Ferrer Senior y aquí y ahora vamos a ver cómo automatizar las tablas y sorprender así a tu jefe o jefa. Una tabla es un listado inteligente. Los datos solo se pueden presentar en forma de listado de una sola manera. Los títulos van en la primera fila, en cada columna van los campos, nombre, apellido, fecha, importe, etc. Y cada fila se denomina registro, que son los datos que pertenecen a un mismo elemento. Dentro de esta estructura, los listados pueden ser de rango normal, que no tienen nada especial, o bien en formato tabla, que es a lo que vamos ahora. Una tabla trata un listado como un objeto, presenta los datos de una forma mucho más profesional. Las fórmulas se actualizan solas, son más intuitivas, son más fáciles. Y cuando una tabla es el origen de, por ejemplo, una tabla dinámica, los datos se actualizan solos. Eso quiere decir que si yo añado columnas o filas a mi tabla, la tabla dinámica lo sabe. Aquí tenemos un listado de facturas cuya presentación es bastante pobre. Es muy simple. Vamos a darle un poco de caña. En primer lugar nos situaremos en cualquier celda del interior del rango. Hay que entender que es innecesario seleccionar el rango entero. No es verdad. Mientras no nos encontremos ninguna fila entera o ninguna columna entera vacía, Excel se encargará de seleccionar los datos por nosotros. Iremos al menú Insertar y buscaremos la opción Tabla. También podemos hacerlo con atajo. Nos ponemos en el listado, en cualquier celda. Podemos presionar la combinación de teclas Control T. Control T o Control Q, pero Control T es más fácil de recordar. También nos crea la tabla. Aceptamos el cuadro de diálogo y es tan simple como esto. Ya tenemos nuestra tabla creada. Por el simple hecho de que la presentación es mucho mejor, más bonita, más agradable, más user-friendly, más profesional, ya solo por eso vale la pena. Nos da un listado muy feo y nos piden que lo presentemos de una forma profesional. Aquí lo tenemos ya. Además hay más prestaciones de las tablas. Si no nos gustan estos colores, aunque está muy bien porque este papel pijama, cuyo nombre es obvio porque se le llama así, facilita la legibilidad de los datos. Una raya azul, una blanca, nos facilita mucho poder leer los datos en horizontal. Pero si no nos gustan los colores, nos iremos a la parte superior derecha donde pone diseño de tabla y a la derecha tendremos los estilos de la tabla. Si abrimos aquí, veremos diferentes opciones de colores. Por colores no va a haber problemas. Opciones más claras, más simples en la parte superior, que simplemente pasando el ratón por encima nos indica las diferentes opciones cómo van a quedar. Es muy rápido, es muy fácil. La parte media con diseños un poco más fuertes y en el oscuro diseños más recargados. Vamos a pillar un oscuro. Por ejemplo, este de verdes. Cada uno que ponga el color que quiera. Aquí ya vemos que los títulos no se ven porque están de color negro. Vamos a ponerle un color blanco para que se vea. La cuestión es que la presentación esté chula. ¿Qué más nos ofrece una tabla? Nos ofrece un montón de opciones. Primero, recordemos que hay que tratar la tabla como un objeto, con lo cual vamos a ponerle un nombre serio. Si nos vamos al menú Diseño de tabla y a la izquierda de todo buscamos nombre de la tabla, veremos que la tabla se llamará tabla 1, tabla 2, cualquier nombre que no nos dice nada. Nosotros le pondremos un nombre serio y se recomienda siempre T- como prefijo. Al poner T-, identificaremos en todo el mare magnum de cosas que nos ofrece Excel como una tabla. Si luego no recuerdo el nombre de la tabla, si se llama facturas o fact o factu, al poner T- ya nos enseñará Excel un listado con todos los nombres que empiecen con T-, serán nuestras tablas. En este caso le llamaremos T- facturas, un nombre lógico, un nombre fácil de entender. ¿Qué más nos ofrece una tabla? Un montón de cosas. Por ejemplo, como trabaja como un objeto, yo ahora lo que voy a hacer es añadir una fila al listado para que veáis cómo se incorpora a la tabla, cómo se incorpora al objeto tabla. Vamos a crear una nueva factura, la 2024-011. No hemos hecho nada especial, nos hemos situado en la primera fila vacía. En cuanto le damos al tabulador para ir a la celda de la derecha, ya vemos cómo la nueva fila se incorpora a nuestro listado. Esto significa que las nuevas filas, las nuevas facturas se incorporarán al objeto T-factura. Vamos a poner una fecha, por ejemplo 6 de septiembre del 24 y con el tabulador nos vamos moviendo. Ahora vamos a poner otro laptop, se vende muy bien, cantidad 10, precio 450 y en la columna de subtotal ya tenemos una fórmula que actúa sola. Al querer generar una nueva fila simplemente tabulamos desde la última celda y esto nos facilita mucho la escritura rápida de los datos. Igualmente, a nivel de columnas también las tablas se adaptan a nuestros nuevos datos.
Vamos a ver. Tenemos el subtotal y vamos a crear una columna que nos calcule el IVA. Nos pondremos en la primera celda libre que tengamos a la derecha y a la altura de los títulos le pondremos el título sin hacer nada especial. Simplemente le llamaremos IVA. Al darle al intro ya vemos que se ha incorporado esta columna a nuestra tabla y vamos a hacer la fórmula que calcule el 21% del subtotal. Ponemos signo más, ya sabemos que los buenos empezamos las fórmulas con el signo más y seleccionaremos la celda del subtotal. Al marcar la celda del subtotal no esperemos ver G3, que es su coordenada, sino el lenguaje tabla, que es entre corchetes el nombre de la columna subtotal y la arroba, que significa que nos va a devolver el dato de esta columna en esta fila. Es un lenguaje mucho más intuitivo y mucho más moderno. Ahora multiplicaremos por el 21% y cuando le demos al intro lo que va a hacer la tabla es rellenar todas las filas con la misma fórmula. De tal manera que si yo tuviera un listado de 20.000 filas, con este simple gesto del intro ya se rellena toda la columna entera. Las nuevas filas que se incorporen también incorporarán esta fórmula de forma automática. Vamos a marcar la columna y vamos a poner formato de moneda. Haremos una fórmula más, la que sume el subtotal y el IVA. Le llamaremos total, signo más. Fijaos que intuitivo, cogemos el subtotal y le sumamos el IVA. Subtotal con sus corchetes y su arroba de color azul, primera referencia. Y el IVA con sus corchetes y su arroba de color rojo, segunda referencia. Es muy fácil leer que esta fórmula suma el subtotal y el IVA. No hay que traducir G3 y H3 coordenadas al valor que representa realmente. Además de poder jugar con unas columnas, también las tablas nos ayudan con una fila llamada subtotales que permite controlar y subtotalizar evidentemente los datos de nuestra tabla. Vamos a incorporarla. Vamos al menú diseño de tabla y en la sección opciones de estilo de tabla buscaremos la casilla, el check que pone fila de totales. Clicaremos y veremos como en la parte inferior se incorpora una fila que sirve para recalcular las cosas. Si no hacemos nada, lo que hará es ponernos total en la primera columna y en la última numérica que encuentre nos hará la suma de los datos, en este caso la suma del total. Pero por supuesto nosotros podemos configurar lo que queramos. Si abrimos aquí el desplegable que aparece en esta celda, veremos que tenemos todas estas funciones a nuestra disposición: el promedio, el recuento, contar números, el máximo, el mínimo, etc. Dejaremos aquí la suma, pero yo quiero saber, por ejemplo, el promedio de la cantidad. Abro en cantidad este desplegable y busco el promedio. Este valor de aquí, que le vamos a quitar unos cuantos decimales, nos da el promedio de las cantidades. O por ejemplo, quiero sumar el IVA, también muy útil. En la columna IVA vamos a buscar la suma. También me gustaría saber cuántas facturas llevo. Nos pondremos debajo de cualquiera de estas primeras columnas, por ejemplo, debajo de concepto, y buscaremos la función recuento. Llevamos 11 facturas. Estos datos evidentemente se van recalculando. Nos facilita mucho luego el conteo de nuestros datos de una forma global. Las tablas nos ofrecen un montón de herramientas adicionales, todas orientadas al trabajo con listados, para facilitarnos las cosas. En nuestra tablita vamos a insertarle una segmentación de datos, solo disponible para tablas y tablas dinámicas. Para ello, situados dentro de la tabla, buscaremos el menú diseño de tabla, el único menú que tenemos, y en la izquierda en la sección herramientas buscaremos insertar segmentación de datos. Vamos a buscar la opción de concepto. Queremos ver nuestras facturas según el concepto. Marcamos concepto, aceptamos y este objeto que vemos aquí es la segmentación. Lo pondremos en un lugar que no moleste, por ejemplo por aquí a la derecha. Tenemos más anchura para ver lo mejor posible las descripciones. Y en su propio menú, que es segmentación, podemos por ejemplo cambiar el color. A partir de aquí su uso es muy cómodo, muy práctico, muy fácil y muy intuitivo. Por ejemplo, enséñame las facturas que contengan impresora HP LaserJet. Simplemente pinchando vemos las líneas de factura que afectan a este producto, solo hay una, y sus subtotales que se actualizan. Por ejemplo, laptop Dell, que tenemos 3 filas y podemos ver el contador 3, el promedio de la cantidad y la suma del IVA y del total de una forma rápida, ágil y muy fácil. Monitor Samsung, placa base, etcétera, etcétera. Es una herramienta maravillosa. Cuando queramos volver a ver todos los datos, simplemente clicaremos en este icono de borrar filtro.
Otra herramienta que nos ofrecen las tablas son la posibilidad de quitar duplicados. Por ejemplo, en este caso tenemos una tabla llamada T-productos con un listado de nuestros productos, pero podemos ver fácilmente que están repetidos. Por ejemplo, el laptop Dell Inspiration 15 sale en la posición 5, en la 11 y en la 12. O el SSD Samsung también sale hasta 3 veces. Para eliminar repeticiones, las tablas ya ofrecen directamente la opción de quitar duplicados. En el menú Diseño de tabla, a la izquierda, donde tenemos insertar segmentación de datos, también tenemos quitar duplicados. Si le damos a quitar duplicados, nos ofrecerá las columnas que tengamos y habrá que elegir en qué columna está la repetición que queremos eliminar. En este caso, en descripción. Aceptamos, nos informa de que se han encontrado 5 repeticiones, se han dejado 7 registros. Automáticamente ya tenemos nuestra lista actualizada sin ninguna repetición. Son todo utilidades y herramientas para mejorar nuestro trabajo con listados. Una tabla además es el mejor origen de datos, el origen de datos recomendado para crear una tabla dinámica. Al ser un objeto, la actualización de la tabla también repercute en la tabla dinámica. Además, lo podemos hacer directamente. Nos situaremos en nuestra tabla de facturas con la intención de crear una tabla dinámica. Iremos al menú Diseño de tabla y a la izquierda vamos a buscar Resumir con tabla dinámica. Clicamos aquí, aceptamos y nos crea ya una hoja para que nosotros podamos crear nuestra tabla dinámica. Vamos a hacerla rápidamente. Pondremos el concepto en filas, el total en valores y, por ejemplo, la fecha en columnas. Vamos a cambiar un par de cosillas. Primero, diseño tabular, que es el bueno. Diseño tabular de tabla dinámica. Le daremos formato al número, le pondremos un formato de moneda y además vamos a cambiar un poco el estilo, como si fuera una tabla. Buscaremos fila con bandas y dentro de los estilos, parecidillo a lo que hemos hecho en tablas, vamos a buscar un estilo que nos guste, por ejemplo este mismo. Aquí tenemos esta tabla dinámica que además cuando actualicemos las facturas y se añadan nuevas, al actualizar la tabla dinámica aparecerán aquí automáticamente. Es importante dominar las tablas. ¿Por qué? Porque cada vez más los listados se trabajan en formato tabla. No solo porque nosotros podamos convertir un listado en tabla, ya habéis visto, es muy fácil, sino porque muchos listados que nos vienen de diferentes orígenes, de un proveedor, de una página web, de cualquier programa de base de datos, al final nos llegan a nosotros los que tenemos que trabajar con los datos en formato tabla. Ya habéis visto, cambia bastante la forma de trabajar. El aspecto es fenomenal, el aspecto es profesional, chulo y actualizable, pero tiene mucho más que eso. Tiene que cuando ponemos una fórmula en la primera fila, automáticamente se rellena la columna con la misma fórmula y además al añadir filas se van a añadir las mismas fórmulas. También tenemos que abajo podemos añadir la fila de subtotales para ver la información resumida en la última fila. Podemos quitar duplicados, segmentaciones o tablas dinámicas directamente relacionadas con nuestra tabla. Por eso se llaman tablas automáticas, porque facilitan toda la gestión con nuestras tablas. Os invito a que os suscribáis a nuestro canal para no perderos otros trucos, otras funcionalidades que iremos explicando paulatinamente en los próximos días. También os agradeceremos que nos sugiráis en los comentarios qué otros temas, qué otras funcionalidades, qué truquitos queréis que os expliquemos. Nosotros estaremos encantados de preparar esa información para el disfrute de todo el mundo. Recordad también que además de en YouTube, estamos también en Instagram y en TikTok. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os sea útil esta información y dadle caña al Excel, que es muy agradecido. Es una herramienta que, como decimos nosotros, es como la vida, que crees que sabes, pero no. Y, como decimos por aquí, que tengáis un excelente día.